Bien, ecuaciones contables. Ya. Teóricamente sabemos que existen dos tipos de ecuaciones. Vamos a ver viendo por este lado lo que son las ecuaciones estáticas o también llamadas ecuaciones del balance general. Por un lado. Por el otro lado tenemos igual ecuaciones dinámicas o más conocido ecuaciones de resultados, ¿no? De resultados. Ya. Ecuaciones estáticas de balance general y ecuaciones dinámicas de resultados. Bien, ¿en qué consisten las ecuaciones estáticas? O también llamado como balance general. La palabra ya nos dice, ¿no? Un balance. Antes las vendedoras que, bueno, ahora lo siguen usando, digamos, cuando vas a comprarte un pescado, siempre manejan su balanza. ¿No ve? Ponen una piedrita, digamos que pesa 1 kilo o 2 kilos, ¿no? Por un lado de la balanza y al otro lado ponen los pescados, ¿no? Entonces, cuando vas aumentando la cantidad de pescados, pues esta balanza tiene que igualar, ¿no? Tiene que estar a la misma altura, tanto las piedritas que hace referencia al kilo y también los pescados, ¿no? Tiene que estar a la misma altura. Entonces, a eso se refiere cuando es estática. Tiene que haber una igualdad, ¿no? O también, como dice aquí, del balance general. Las ecuaciones dinámicas, ya esto ya no se puede usar una balanza como ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Estas ecuaciones dinámicas cambian. Yo sé también que han hecho ejercicios, ¿no? Donde han tenido que registrar tal vez sus ingresos, ¿no? De parte de su papá, si es que les dan el dinero a sus papás, o si es que lo generan ustedes mismos, ¿no? O es que alguien les regala, o es que se han encontrado. Entonces, todo ingreso, ¿verdad? Y cómo es que han utilizado todo ese dinero. Han tenido que pagar pasajes, internet, ¿no? Entonces es dinámico, es lo que es las ecuaciones dinámicas. Las cuentas que pertenecen a este grupo de resultados son dinámicos, ¿no? Mientras que estos son estáticos. Vamos a ver de la siguiente forma. A ver, vamos a tratar de hacerlo de esta forma. Combinar, vamos a colorearlo. Ya. Después, bueno, por un lado tenemos lo que son los activos. Tiene 3 componentes estas ecuaciones estáticas. Por un lado tiene lo que son los activos, les decía. Vamos a escribir aquí. Activos. Por otro lado tiene lo que son los pasivos. Ahí vamos a colorear en naranja, ¿no? Pasivos. Y por otra parte tiene lo que es el patrimonio. Le vamos a poner color naranja, podría ser, un amarillo, que signifique que es algo productivo también, ¿no? Patrimonio. Entonces son estos elementos que conforman el balance general. Entonces, ¿en dónde se ve el balance? A ver, enseguida vamos a ver. ¿Dónde se puede ver el balance? Aquí. ¿No? A ver, vamos a añadir una forma. Digamos que en tu balance está pesando puro activos. ¿No ve? Y ahora, en el otro lado de la balanza está pesando los pasivos y el patrimonio. De esta forma se puede explicar esa palabra, ¿no? Balance general. Tiene que haber una igualdad entre este elemento, que son los activos,
y estos otros dos que son pasivos y patrimonio. Bien, ¿alguien quiere decir qué son los activos? Son bienes. Bien, excelente. Bienes, ¿qué más? Bienes y servicios. Sí, podría ser. A ver, un ejemplo de bienes. ¿Qué tiene una empresa? ¿Qué bienes puede tener? Vehículos. Excelente. Vehículos, ¿qué más? Muebles. Mercadería también. Mobiliarios e Comunidad. inmobiliarios. Sí, muy bien. Activos, ¿no? Conforma todo lo que posee una La empresa. maquinaria de una empresa. Sí, muy bien, excelente. Bien, activos, ¿no? Así en resumen, su teoría dice es un conjunto, ¿no? Un grupo, se puede decir en otras palabras, un conjunto, un grupo de bienes, valores y derechos. Los bienes pueden ser el dinero, ¿verdad? O sea, bienes, todo lo que puedes tocar. Billetes y monedas puedes tocarlo. Entonces, el dinero es un activo, es un bien. Las mercaderías, como alguien ya lo ha mencionado. Por si acaso, el dinero, una empresa puede tener así en bolivianos, como también en dólares, de moneda extranjera. Después, ¿qué más puede ser? Bienes, muebles, un terreno que una empresa posee, un edificio donde está funcionando la empresa también, un edificio propio por si acaso, no alquiler, un edificio propio de la empresa igual es un activo, es un bien, maquinaria, automotores, vehículos, como alguien lo decía, herramientas. A ver, para una empresa que se dedica a la crianza de ganado, ¿qué sería su activo? Las vacas. El ganado. Muy bien, El ganado. excelente. Ajá. Las vacas, si están criando cerdos, entonces los cerditos. Ahora, para una empresa agrícola, parte de sus activos va a ser obviamente si están produciendo trigos, cebada, arroz, entonces eso también va a ser su inventario, ¿no? Para vender. Entonces depende mucho, ¿no? Eso, todo eso conforma un activo, la parte de bienes. Ahora, también hemos dicho que activo es un conjunto de bienes, valores. ¿Qué serán los valores? Pues los valores son como unos documentos de posesión, es decir, por ejemplo, todos los bancos, ¿ya? Todos los bancos del sistema financiero. ¿Ustedes creen que una sola persona ha puesto el capital? Porque imagínense el tremendo movimiento que hacen los bancos. Reciben dinero, pagan sueldos, a los abuelitos pagan renta dignidad, hacen bastante movimiento. Los bancos también prestan dinero, recaudan dinero. Entonces, estos bancos ya son producto del capital de muchas personas. Por ejemplo, unas 50 personas han puesto capital. Yo voy a poner 1 millón de bolivianos, yo voy a poner 2 millones, el otro habrá dicho ya, yo voy a poner medio millón. Entonces, no es solamente aceptar el dinero, ya, tú vas a dar tanto, ya, al fin de año te voy a devolver lo que te corresponde según las ganancias, ¿no ve? Entonces, no solo es así verbal, hablar nada más, sino todo tiene que estar registrado en un documento. Una de ellas es un certificado de acciones. Un certificado de acciones está respaldando, te está diciendo a través de ese documento que tú realmente tienes tu capital en ese banco, ¿no ve? Entonces, a eso se le llama valores. Otro ejemplo, el Banco Central de Bolivia, aparte de tener billetes y monedas, tiene también como activos metales preciosos. Entonces, esos metales preciosos, los lingotes de oro, pues un joyero experto habrá tenido que evaluar, ¿no? Cuánto realmente de valor tiene ese lingote de oro a través de un documento, ¿no? Eso también tienen lo que es el Banco Central. Entonces, a esos documentos se los llama valores, ¿ya? También otras empresas que tienen bonos en otras empresas, igual esos ejemplos también más adelante lo vamos a ver. También decíamos, activo es conjunto de bienes, ya lo hemos explicado,
Valores, acabamos de explicarlo también, y derechos. ¿Qué son los derechos? Pues es una obligación que tú tienes como empresa de cobrar a otros. Por ejemplo, cuando trabajan algunos obreros en las empresas y qué tal si un obrero tiene un accidente o su esposa se ha enfermado o sus hijos necesitan dinero así urgente de emergencia porque también se han accidentado, ha pasado algo, ¿no? ¿Y qué va a hacer el obrero? No va a tener dinero, entonces va a pedir un adelanto a la empresa, ¿no? Por favor, adelánteme el sueldo. La empresa, ¿qué va a hacer? Bien, te lo voy a prestar. Después, cuando ya llegue tu fecha de cancelación, ahí me voy a descontar. Entonces, es algo que la empresa tiene derecho a cobrar. A eso también se refiere, ¿no? Conjunto de bienes, valores y derechos. ¿Derechos de qué? Derechos de que lo vas a tener que cobrar en algún momento la deuda que tú estás generando a la otra persona. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, no sé si han venido a sus casas, ¿cómo se dice? Esos asesores de venta, que les dice, a ver, llévese esta licuadora, llévese esta microondas, llévese esta sumidora, esta cocina se lo ofrezco, cuesta 1.500, ¿no? 1.500. Tú le dices, pero ahorita yo solo tengo 200 o solamente tengo 500, me faltaría 1.000. Entonces el asesor de ventas te va a decir, no importa, después me pagas, ¿no ve? Entonces, un día el asesor de ventas va a tener que venir hasta tu casa y te va a tener que cobrar los 1.000 que falta. Entonces, es un derecho a cobrar, ¿no? Todo eso conforma los activos, no solamente bienes, también esos documentos donde certifican que tú tienes algo de valor en otro lado. Les mencionaba el ejemplo de acciones, ¿no ve? También de los metales preciosos que cuenta el Banco Central de Bolivia. Después, derechos, ¿no? Todas las deudas que tienes con otras personas, ¿no? Otras personas te deben, le deben a la empresa. Todo eso conforma activo. Entonces, bien, pasemos al lado del pasivo. A ver, ¿qué es un pasivo? Sin miedo, ¿qué es un pasivo? Una obligación. Muy bien. A ver si alguien puede dar ejemplos. Ya, a ver, ¿cuál es el miedo? A ver, vamos a ver esto para mostrarles plan de cuentas. Cuentas por pagar. ¿Sí? Deudas o compromisos. Sí, muy bien. Lo que vamos a manejar o lo que van a manejar ustedes durante toda su vida a partir de que han ingresado a la carrera, van a manejar este plan de cuentas. No sé si algunos que han pasado prefacultativos ya tal vez alguien les haya dado una idea de lo que es la carrera, ¿verdad? No sé si lo han visto esto. Esto es un plan de cuentas. Entonces, aquí están lo que hace instantes mencionaba, ¿no ven? Les decía, aquí hay grupo activo, dice número 1, ¿verdad? Activo corriente o circulante. Entonces, ahí hay caja, dinero, billetes y monedas, se le conoce con el nombre técnico caja. Entonces, también aquí hay exigible, les decía, derechos por cobrar, ¿no ve? Cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Si la empresa está alquilando instalaciones, entonces alquileres por cobrar, intereses por cobrar. Si has prestado dinero como empresa a tus empleados, entonces anticipo de sueldos, lo que les mencionaba, ¿no ve? Entonces, en este plan de cuentas, más o menos les da una idea. Activo no corriente, también alguien mencionaba maquinaria, aquí está maquinaria y equipos, vehículos, muebles y enseres. En una empresa también posee terrenos, edificios. Esto de depreciación acumulada, después lo vamos a ver. Aquí también inversiones, ¿no? Inversión en acciones, inversión en bonos, también transitorio, cuando traes mercadería desde el exterior, a eso se le conoce mercaderías en tránsito, que ya están por llegar, pero están viniendo. Obras en construcción. Bueno, eso podría ser en cuanto a los activos, ¿no? Ahí está. Pasemos ahora hacia el pasivo. Pasivo, pues alguien, como ya lo decía, es un conjunto de obligaciones que tiene la empresa hacia terceras personas. ¿Ya?
A ver, podemos poner, por ejemplo, a ver, cuando tú como empresa compras mercaderías, ¿no? Entonces, tal vez no tienes el suficiente dinero para pagarle al instante. Muchas veces las empresas industriales necesitan así urgentemente quintales de harina para fabricar pan, panetones, ¿verdad? Entonces tienen que traer bastante, 50 quintales, 100 quintales. Entonces puede que la empresa no pueda pagar todo en ese mismo instante. Entonces lo que va a hacer es generar una deuda con otras personas. A eso se le conoce pasivos. Cuando una empresa no paga sueldos a sus empleados, eso también es una deuda de parte de la empresa hacia terceras personas, hacia sus mismos empleados. Otro ejemplo, cuando la empresa no paga impuestos, ya, aquí en Bolivia hay muchos impuestos que se cancelan. Cuando la empresa no paga impuestos, igual es una deuda que se está generando hacia terceras personas. Entonces vamos a revisar aquí nuestro plan de cuentas. Ahí vemos ejemplos, ¿no? Aquí está, número 2. El 2 significa grupo pasivo y se va a manejar en este grupo todas estas cuentas. Y aquí podemos ver solamente hasta provisiones y previsiones, ¿verdad? Pero son más. O sea, este plan de cuentas no es único. El licenciado les va a proporcionar también otro plan de cuentas, tal vez un poco más largo, tal vez más corto. Entonces, aquí se le puede aumentar. Miren, este plan de cuentas ahora que ven, creo que tiene solamente 3 páginas. Es muy sencillo. Ahora, lo que tiene, por ejemplo, las empresas de intermediación financiera como los bancos, este plan de cuentas lo tienen como en 100 hojas, 50 hojas. Son todas cuentas que manejan los bancos. Entonces, esto es, digamos, unos resumidos pequeños. Se puede aumentar, no es, digamos, que sí o sí se tienen que utilizar estas cuentas. No, eso es ya dependiendo del contador, qué cuentas vas a utilizar. Entonces, vamos a ver en el pasivo, ¿no? Ahí hay deudas, documentos por pagar. La misma palabra ya les dice todo. Cuentas por pagar de parte de la empresa. Hay muchas empresas, por ejemplo, que no tienen terreno propio, entonces tienen que alquilarse ambientes. Y cuando no pagan esos alquileres, entonces se genera una deuda. Ahí ven alquileres por pagar, comisiones por pagar, intereses por pagar. Y cuando les mencionaba, ¿no? Cuando no pagan sueldo, salario al empleado, entonces ahí hay sueldos por pagar, aportes, anticipo de clientes. Ahí hay impuesto, ¿no? Impuesto por pagar, préstamos bancarios por pagar, todo tipo de deudas agrupa este grupo. ¿Y a quiénes han levantado la mano? ¿Quieren decir algo? Yo, Adelante. eh, digamos, si la empresa está en un alquiler, paga alquiler por donde habita, entonces ya no contaría como un activo o como... Ya, la figura es diferente, miren. Hay empresas hoteleras, ¿no ve? Hay empresas hoteleras que se dedican al alquiler, ¿ya? Hay que ver, esto depende mucho a qué se dedica la empresa. Siempre tomen en cuenta eso. Para cualquier ejercicio, para cualquier caso, siempre vean eso. ¿A qué se dedica la empresa? Si esa empresa se dedica a alquilar ambientes, como las empresas hoteleras, ¿no ve? Te alquilan una noche, 2 noches cuando vas de viaje, ¿verdad? Entonces, esa empresa que se dedica a alquilar ambientes, pues eso obviamente para esa empresa va a ser un activo, ¿no? Algo que va a tener que cobrar a sus clientes. Por eso en el grupo del activo veíamos alquileres por cobrar. Esta empresa se supone que se dedica a eso, a alquilar ambientes. Ahora, cuando un alquiler se vuelve pasivo, es cuando esta empresa, vamos a imaginar, que se dedica a la producción de panes, ¿no? De panadería.
Entonces, esta panadería no tiene lugar propio, ¿ya? Se dedica a fabricar panes, no se dedica a alquilar, por si acaso. No alquila ambientes porque no tiene un lugar propio. Entonces, esta empresa panadera va a tener que alquilar, esa empresa como empresa se va a alquilar un lugar. Entonces, el dueño de ese local, de ese lugar, de esa panadería va a tener que cobrar cada mes y como empresa vas a tener que pagar alquileres. A eso se debe la diferencia, alquileres por pagar, porque esta empresa, cualquier empresa, no se dedica al alquiler de ambientes, mientras es activo siempre y cuando esa empresa se dedique. O sea, su principal actividad es alquilar, 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 alquilar. ¿No ve? Esa es la diferencia. Cuando es pasivo, la mayoría siempre va a ser pasivo, porque no todas las empresas tienen un ambiente propio. Hasta los bancos, ¿no ve? Están en la casa de otras personas. Los dueños, digamos, viven en el último piso. Entonces, los bancos ya ocupan planta baja y primer piso. Entonces, los bancos tienen que pagar alquileres de esos ambientes a los dueños. En ese caso, sí es un pasivo, ¿ya? ¿Se entiende, verdad, esa diferencia? Hay que ver de a qué se dedica la empresa. Es activo siempre y cuando la empresa se dedique a alquilar ambientes. La mayoría siempre va a ser un pasivo. No todas las empresas cuentan con un terreno o un edificio propio. Entonces van a tener que pagar cada mes alquileres. Esa es la diferencia, ¿no? En eso consiste los pasivos. Capital, después vamos a ver en otro grupo. Nuestro Excel, continuamos aquí. Patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Pues es, es la operación de lo siguiente. O sea, todo lo que tienes de activo, ¿ya? Dinero, terrenos, muebles, vehículos, tienes acciones en otras empresas, tienes cuentas por cobrar, lo vas a hacer, pero te deben dinero, igual es una cuenta por cobrar, es algo que vas a exigir y lo vas a recuperar, ¿no? Entonces, todos los activos que tú tienes, ahí le vamos a disminuir tus pasivos. Y eso es lo que realmente está, es lo que realmente, es con lo que realmente una empresa cuenta. A ver, un ejemplo. Perdón. Ya, un ejemplo. Activos, vamos a poner que digamos tienen 2,000 bolivianos. ¿Ya? Tiene 2,000 bolivianos esta empresa. Nos imaginaremos que es una empresa. Activos tienen 2,000 bolivianos. Si esta empresa no tiene deudas, y si ya, perdón. Si esta empresa no tiene deudas, ya, ahorita tiene activos 2,000 bolivianos. Entonces, esta empresa está creándose recién está empezando. Entonces, digamos que no tiene deudas. ¿Cuál va a ser su patrimonio? O sea, con lo que realmente cuenta la empresa, va a ser los mismos 2,000 bolivianos. De esta forma, ¿verdad? Pasivos 0. Activos tienen 2,000 bolivianos. Entonces, por un lado de la balanza, ¿verdad? Ahora, por el otro lado de la balanza, los mismos 2,000 se constituyen patrimonio. Ahora, imaginemos que esta empresa ha tenido una deuda de 500 bolivianos, ¿no? Tal vez ha tenido que pagar abogados, como recién se está creando. Entonces hay que hacer muchos trámites, por si acaso. Hay que ir donde un abogado, hay que ir ante impuestos. Si esta empresa va a tener trabajadores, hay que ir ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, se hacen muchos trámites. Entonces, va a generar una deuda, digamos, de 500 bolivianos, les digo, ¿no? 500 bolivianos. Entonces, por un lado de la balanza tiene 2,000, por el otro lado tiene 500. Entonces, ¿cuánto es con lo que realmente está contando esta empresa, el patrimonio? Entonces, la ecuación se forma de la siguiente forma. Vamos a ver. Tenemos que encontrar aquí, a ver, vamos a ver de esta forma. Activo es igual a
pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación fundamental. Ahora, como en el colegio, ¿no ve? Teníamos que encontrar el valor de X, luego hallar el valor de Y, ¿no ve? Es lo mismo. Activo es un factor que se tiene que hallar. Bien, si aquí reemplazamos en nuestra fórmula, activo ahorita tengo 2.000 bolivianos, ¿no ve? Igual, pasivo, ahí arriba tengo 500 bolivianos. Más, ahora patrimonio, fíjense, está en 0. ¿Cuánto será mi patrimonio? Entonces, miren, esta ecuación ahorita para encontrar el patrimonio no me sirve todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos despejar patrimonio aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner ahí mismo activo. El pasivo está en el lado derecho. Se va a pasar al lado izquierdo con el signo negativo. Entonces, menos pasivo igual patrimonio. ¿No ve? Este pasivo se va a pasar a este lado con el símbolo negativo. Ahí está. Entonces, esta fórmula es la que vamos a encontrar. ¿Ya? Vamos a reemplazar valores. Activo tiene 2.000 bolivianos menos una deuda que ha generado como pasivo de 500 bolivianos. Entonces, esto me tiene que dar igual al patrimonio. Hago esa operación aquí abajo, ¿no ve? Entonces, 2.000 menos 5.000 va a ser 1.500 igual a patrimonio. Entonces, aquí, patrimonio, voy a anotar 1.500. Entonces, este balance va a ser de la siguiente forma. Vamos a aumentar aquí. De color blanco. Este igual vamos a colorear. Ya. Sumamos nuestra balanza. Ya tenemos 2.000 bolivianos. 2.000, ahí está. Ahora, en este lado, en el otro lado de la balanza, igual tenemos que sumar lo que son pasivos y patrimonio. Pasivos tengo 500 más patrimonio, ya tengo 1.500. Entonces, esta suma, ¿cuánto se hace? Igual, los mismos 2.000 bolivianos. ¿No? En eso consiste esta ecuación estática, ¿no? Tiene que haber sí o sí una igualdad entre el lado izquierdo de los activos y el otro lado derecho de pasivos y patrimonio. Entonces, patrimonio, digamos que consiste en la parte residual, la resta de un activo y un pasivo. Eso es lo que se considera como patrimonio. Esto, lo que acabo de colorear con color amarillo. Eso es un patrimonio. Si ven en su material lo que el licenciado les ha dado, eso es un conjunto del aporte de capital, reservas y resultados acumulados. Muy aparte de eso, también un patrimonio es la resta de todos los activos que tú tienes con los pasivos, ¿ya? Tienes 2.000 bolivianos, pero tienes una deuda de 500. Esa deuda lo tienes que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos con lo que realmente la empresa se queda? Pues solamente con 1.500, lo real. Eso es lo que ahorita tiene la empresa, ya descontando los pasivos. A eso también, de esa forma también se puede definir el concepto de patrimonio. La resta de activos menos pasivos, eso es un patrimonio. Parte residual, resultado de esa operación. Ya tenemos menos de un minuto, vamos a ingresar al mismo link.